Presidente Trump, la expectativa es de que se endurezcan las políticas migratorias en Estados Unidos, que sí mantienen relevancia, y en especial con Guatemala. Entonces miraríamos una continuidad de la política migratoria de la administración Trump por los próximos 4 años, y quizás en una forma más endurecida. Ahora, en el caso que el presidente Biden, pues él ya dijo que va a modificar totalmente la política migratoria en Estados Unidos, lo cual va a ser más favorable hacia los migrantes que se encuentren ya en Estados Unidos, porque anunció que iba a reducir las deportaciones. El enfoque de la administración Trump ha sido más financiar al sector privado para generar empleos, para generar inversión a través de los acuerdos como el del DFC, y la tradición demócrata es más financiar a ONGs y a, digamos, proyectos de índole social más que de índole privado. Entonces realmente sí hay diferencias, buscan el mismo enfoque, pero con diferentes métodos para alcanzarlos, ¿verdad? Habría que ver, digamos, en caso quedara el candidato Biden y quedara con una mayoría demócrata, la política exterior que va a aplicar para nuestro país, que ya sabemos que los ejes que no van a variar tanto son en materia de seguridad, en materia de prosperidad, en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Estos son ejes transversales que tiene Estados Unidos hacia Guatemala, que no van a tener mayor cambio. Trump versus Biden, cara a cara. Antes de entrar a ver los datos, le digo lo siguiente, y esto es algo que mucha gente dice, opina y que no deja de tener razón. Si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría, y en Guatemala a veces hasta pulmonía nos da. Así que analicemos con datos, por favor, este importante tema para nuestro país. Ahí están en pantalla. Guatemala y el mundo entero, Sandy, estamos pendientes definitivamente del resultado de las elecciones estadounidenses, que enfrentan a dos septuagenarios literalmente contundentes como lo son Donald Trump y Joe Biden. Mucho se ha dicho, mucho se ha afirmado, y hasta hay que decirlo, Sandy, mucho se ha especulado sobre el resultado de mañana. Sin embargo, lo más prudente es mantener la calma y la expectativa. El sistema político norteamericano de colegios electorales es a veces difícil de entender para nosotros los latinos, que estamos acostumbrados a un sistema derivado del derecho romano más directo. A pesar que las encuestas nacionales en Estados Unidos favorecen aparentemente a Joe Biden, ambos contendientes tienen abierta la oportunidad de ganar. Recordemos el caso de las elecciones 2016. Todas las encuestas prácticamente decían que Hillary Clinton ganaba, y Hillary Clinton obtuvo más votos, pero el presidente terminó siendo Donald Trump, que terminó ganando los colegios electorales principales más importantes y más numerosos. Estas elecciones parece que tendrá o traerá muchas sorpresas, Julio, porque recordemos que si se sigue el panorama de las elecciones pasadas, también estados donde Donald Trump ganó o que arrasó en este año, las encuestas marcan panoramas totalmente diferentes e incluso inciertos en algunos puntos. Por eso es de que no se puede ver una clara victoria hasta el momento previo a las elecciones. Fíjate que yo dejé de creer mucho en las encuestas cuando vi, por ejemplo, casos como el Nacional, donde las encuestas en las últimas dos tendencias, en las últimas dos eventos electorales, decían que ganaba un candidato de un partido de color rojo y terminó no ganando. Luego nos decían que ganaba una candidata de un partido de color verde y terminó no ganando. Luego las encuestas en el 2016 decían y afirmaban que ganaba Hillary Clinton y terminó no ganando, porque la verdadera encuesta se da en las urnas. La verdadera encuesta no es la que se dice en el momento, mire, yo puedo votar o quiero votar por este, sino que es cuando acude la masa, los grandes millones, en este caso de estadounidenses, y dan su veredicto final sobre la aprobación o no del gobierno de Donald Trump, y si hay aprobación, pues le dan la confianza a Joe Biden. Los discursos son totalmente distintos. Muy diferentes. Un discurso agresivo, pro economía de Donald Trump, y un discurso bastante conservador que habla Biden, que dice que va a tratar de dar ciudadanías a los ciudadanos latinos. Pero eso, dejémonos de situaciones idílicas. Eso realmente en la práctica es muy difícil, pues, lograrlo. Recordemos que se trata de una campaña también. Julio, pero sin embargo, en las elecciones pasadas se daba algo que en encuestas, por ejemplo, habían estados en los que sí mostraron abiertamente el apoyo a Donald Trump y Correcto. fueron los que lo llevaron también y al final pues lo llevaron a la victoria. En esta ocasión podemos ver que
sí hay un poco de incertidumbre. Total. Estamos sí, viendo sí. qué tanta participación se puede tener también, Julio, porque recordemos, también van a ser unas elecciones con un panorama, un contexto de pandemia. Sabes que a mí en una ocasión uno de mis maestros me enseñó algo, fíjate, Sandy, y nunca se me ha olvidado en la vida. Me dijo, no creas todo lo que veas en una entrevista, en un documental, en una revista, en un periódico, porque siempre va a tener un sesgo. Y cuando vemos las encuestas y los comentarios, por ejemplo, de cadenas como CNN, como Fox, cada una de ellas tienen un sesgo, ya sea una va hacia los demócratas y otra hacia los republicanos. Y entonces esto es bien difícil, pero lo que sí es cierto, que esas encuestas, aún confusas o no, con toda esta información... Como resultado de debates, por ejemplo. Como el resultado de los debates. Exacto. Para unos arrasó Trump, para otros fue patán y Biden fue el que ganó esos debates. Pero sí es cierto que al menos en los números, esos de encuestas, te digo yo, sí se mira que hay estados que están muy peleados y que son estados claves. ¿De qué hablo? Por ejemplo, de Texas, hablo de Iowa, hablo también de la Florida. Recordemos que ya pasó con George W. Bush cuando hubo que hacer un reconteo de votos en la Florida y prácticamente un voto al final de cuentas, como 3, 4 días, fue el que lo llevó a la presidencia. Porque ganó no por el voto, ganó por el colegio electoral, el número de votos que representa la Florida. Vemos que los temas que mucho se ha estado hablando es economía, migración y por supuesto también pandemia. Fueron los temas que han arrasado incluso en los debates, Julio, y son puntos en los cuales también la ciudadanía norteamericana tiene mucha importancia o les interesa conocer qué se piensa hacer, porque son economía golpeada en Estados Unidos. Así y aparte de eso nos afecta, como tú bien lo decías, a varios países. ¿Y cómo no nos va a afectar a nosotros si para muchos países como México, Guatemala y el Istmo Centroamericano, sobre todo el Triángulo Norte, terminamos siendo literalmente el patio trasero de Estados Unidos? Es decir, esa parte más cercana con las cuales debería de haber quizás hasta una mejor relación política, económica y comercial, y donde por el contrario, por ejemplo, vemos políticas que así es la política estadounidense. Todos hablan, por ejemplo, del presidente Barack Obama, pero Barack Obama, aún siendo demócrata, fue el presidente que en la historia de Estados Unidos más guatemaltecos deportó y mandó de regreso. Así es. Entonces todos hablan de Donald Trump con el tema del muro, con el tema de la política en contra de los inmigrantes, sobre todo centroamericanos, y estamos viendo que al final de cuentas termina siendo una demagogia similar para ambos partidos, pero sí allá habrá que ver qué es lo que dentro de las dos opciones más le conviene a Guatemala y sobre todo más le conviene a los casi 3 millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos. Sin duda una de las elecciones que atrae la atención mundial, porque sabemos que pues, las relaciones comerciales que se tienen también en Estados Unidos es una de las grandes potencias y que obviamente entonces el resultado que se pueda tener puede depender para ciertos proyectos, para ciertas políticas que se puedan continuar o que se puedan pues debilitar también, Julio. Por eso es la importancia y por eso nosotros también le tenemos a usted detalle a detalle de este proceso y mañana, por supuesto, también vamos a estar en esa transmisión. Así es, vamos con otros datos, por favor, porque son importantes para este análisis. Aquí están en la pantalla y por favor, escuche usted. Entre las fortalezas de Joe Biden, el candidato demócrata, promete un mejor manejo de la pandemia del COVID-19, también ha prometido un enfoque en la unidad de los Estados Unidos y menos antagonismo contra los migrantes. Esas, digamos, que son 3 de las grandes promesas de campaña de Joe Biden. Por su parte, Donald Trump ofrece continuar con el fortalecimiento y el crecimiento de la economía estadounidense. Prometió también una política migratoria dura, es decir, el continuismo de lo que él ya dijo desde su primera campaña, y también continuar con las acciones que ya van sobre la marcha dentro de su gobierno, con la política exterior y la política interna. Importante será definitivamente mañana el voto de las denominadas minorías, entre ellos, por supuesto, los latinos en Estados Unidos, que dentro de todas las minorías es la minoría más grande. Tan importantes en estados como Florida, en estados como Arizona, en estados como Texas, en estados como Chicago y por supuesto Los Ángeles. Aunque la elección es para presidente estadounidense, la misma tiene un impacto en el continente americano y por supuesto, Sandy, no podemos obviar esto tiene un impacto de todo tipo en el ámbito mundial y eso es lo que pues mañana se va a saber, mañana se va a dilucidar. Por cierto, un dato curioso, no es mañana el único día de elecciones. Los estadounidenses, tal y como lo dijimos aquí en A la Medida, hace 2 semanas, empezaron a votar ya por sistemas de correo y empezaron a votar hasta en urna abierta porque se permite en algunos estados hacerlo. Claro, el conteo tendrá que ser a partir de mañana.
Por supuesto, así que lo invitamos para que esté mañana pendiente de esa transmisión. Durante todas las emisiones vamos a tener el recuento un poco acerca de los panoramas que se tienen en distintos estados, pero en la emisión de A la Medida vamos a tener un programa extendido para darle a usted entonces los datos finales, cómo es que marcha este proceso, así que aquí lo vas a ver. No se lo pierda. Aquí lo vamos a analizar. ¿Y para qué se va a ir a otro lado? Si aquí va a estar precisamente la licenciada Sandy Monroy, el licenciado Andrés Estrada de Apuntes del Mundo con toda su experiencia y por supuesto su servidor allí también apoyando a los grandes colegas. Le pregunto a usted ya casi para ir finalizando este tema, ¿Trump o Biden? ¿Cómo mira usted la situación? ¿Demócratas o republicanos? Sea como sea, va a ser una situación importante para Estados Unidos, para el mundo y también para nuestro país. Así que no podemos perdernos ni ser ajenos a este tema que hoy por hoy y mañana todavía y pasado será el tema de los temas. Por supuesto, así que vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando hablaremos acerca de una polémica que se ha generado en nuestro país, Julio. Planet Parenthood ha sido aprobada aquí en Guatemala, pero está siendo atacada y casi vetada, te diría yo. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Cuando regresemos lo explicamos. Por favor, acompáñenos, ya volvemos.